Hola, estimados amigos de Comunidad Cadefi, servidor y amigo Alfredo Zaragoza. Vamos a iniciar una sesión más y agradezco la invitación también a la gente que desde tempranito se va incorporando aquí hoy miércoles 2 de octubre de 2024. Para mí es un gusto, un placer compartir temas de gran interés, agradeciendo por supuesto también la confianza de todos los que nos acompañan. Ahí de a poco ya se van incorporando algunos colegas, algunos participantes. De igual manera agradezco a esta casa capacitadora que es CADEFI la invitación para impartir este tema. Eh, ya se viene siendo una bonita costumbre, ¿no? Iniciar mes aquí con nuestros amigos de CADEFI. Y bueno, hoy vamos a revisar un tema muy interesante, tratamiento fiscal de impuestos sobre la renta de salarios y puntos finos del CFDI de nómina. Ojo, no es un taller de nómina, vamos a ver puntos finos, aspectos que de pronto se nos escapan, quedan fuera de órbita, no ponemos atención en esos pequeños detalles y va a ser básicamente lo que voltearemos a ver. ¿Sí? Vamos al material de apoyo propiamente para iniciar con esta sesión, una sesión que espero que sea muy productiva, de mucho provecho para todos ustedes. Ya saben que el material didáctico está ahí, hecho con mucho cariño, eh, muy cuidadosos en el tema del material. Sin embargo, pues también no implica que no pueda haber de pronto algún error, que no pueda haber algún tipo de criterio, que tal vez ustedes no estén de acuerdo y se vale. Bueno, miren, vamos a iniciar, vamos al material, vamos a encontrar inicialmente lo que es propiamente indicadores de información permanente y listo. Así que vamos a empezar. En este momento estamos con las personas físicas, estamos ubicados en tiempo y espacio en el título cuarto de la Ley de Renta. Y vamos específicamente al capítulo primero. Capítulo primero de ese título cuarto, ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado. ¿Sí? ¿Qué personas físicas tienen que tributar en este régimen? Aquellas que perciben ingresos por salarios. ¿Listo? Recordemos que la ley del impuesto sobre la renta es una contribución de carácter federal, grava la obtención de ingresos, de acuerdo con el artículo 1 de la ley del impuesto sobre la renta, ¿sí? Y de igual manera, pues el pago de un salario al tenor de lo que vendría a ser una relación laboral, pues para el trabajador termina significando la obtención de un ingreso. Entonces, conforme a este capítulo, aquellas personas que perciban ingresos por salarios, pues van a tener que tributar obligatoriamente dentro de este apartado. Ahora recordemos que el tema del salario no viene solito. El tema del salario viene acompañado de todas aquellas prestaciones que derivan de una relación laboral. Entonces, pues todo aquello que en su momento y cuando estábamos viendo nociones de salarios, no sé, de pronto en la escuela, de pronto al estudiar de manera individual, cuando por nuestra cuenta empezamos a documentarnos, al voltear a ver el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo y todo lo que se considera parte integrante del salario, pues simplemente el artículo 94, que es el primer artículo de este capítulo primero, título cuarto, dice, mira, no me complico, van a estar sujetos a gravamen todos aquellos ingresos por salarios y demás prestaciones que deriven de la relación laboral. Y esto nótese que queda muy extensivo. No lo limita únicamente al salario ni a sus prestaciones. Incluso tenemos otro tipo de conceptos que al menos para efecto de la norma tributaria se va a considerar como tal, ojo, ingreso por salario. Un ejemplo clarísimo, y lo tenemos aquí en pantalla, es el tema de la PTU, participación de los trabajadores en las utilidades. En este caso, cuando hablamos de PTU, pues de antemano sabemos que no se trata de una prestación laboral, sino de un derecho adquirido por parte de la clase trabajadora, una conquista de la clase trabajadora, y que finalmente no tiene que ver con que si de pronto un patrón quiere sí o no otorgar dicha prestación.
realmente para el tema de la PTU, más bien va a quedar condicionado o va a quedar supeditado, en este caso, al tema propiamente de que se genere renta gravable para PTU. Si en algún momento yo tengo una pérdida fiscal, no tengo como tal renta gravable para PTU, pues rápidamente nos tendrá que quedar claro y de manifiesto que no tengo obligación de pagarle una PTU al trabajador. Sin embargo, si se genera una renta gravable y tenemos como tal una base para distribuir la PTU, pues invariablemente vamos a tener que distribuirla. Bueno, no nos compliquemos, la ley de renta es simple, ¿sabes qué? No me interesa si la PTU es un derecho, es una prestación, o que si toda prestación forma parte de un derecho. ¿Sabes qué? Si el trabajador percibe pagos de PTU, participación de los trabajadores en la utilidad, al menos para efecto de salarios, en la ley de renta le vamos a dar ese tratamiento. O sea, le vamos a calcular el impuesto sobre la renta como si de cualquier salario se tratara. Y lo mismo va a pasar con los pagos por separación. ¿Qué son los pagos por separación? El artículo 94 de la Ley del Impuesto sobre la Renta los define como aquellos pagos que son consecuencia de la terminación de la relación laboral. ¿Listo? Entonces, con eso quiero que quedemos claro todo lo que abarca, todo lo que acota, todo lo que implica un ingreso por salario. Pero además déjenme comentarles que tenemos invitados a la mesa. Además de estos conceptos que ya dijimos, todo lo que sea trabajo, pago de salario, todo aquello que derive de una relación laboral, fíjense que además, de igual manera, tenemos unos invitados denominados conceptos asimilados a salarios. No son salarios, no pretenden difuminar, no pretenden como tal simular, únicamente son situaciones que prevé la ley y que como tal al preverlas la ley se les tendrá que dar el tratamiento de salarios para efecto de calcular el impuesto sobre la renta, más allá de que no sean salarios. Insisto, nótese que no estoy diciendo honorarios, estoy diciendo conceptos asimilados a salarios, asimilados en su tratamiento fiscal. ¿Listo? Y todo esto es lo que va a abarcar el capítulo primero. En pantalla en este momento tenemos la tarifa del impuesto sobre la renta que está vigente para 2024 y la tabla del subsidio para el empleo, que ojo, aquí habrá que hacer una precisión. Esta tabla del subsidio estuvo vigente para efecto del ejercicio 2024 desde el mes de enero y hasta el último día del mes de abril. Aquí también le tenemos que abonar algo, ¿eh? Ojo, esta tabla ya era inviable en su aplicación, ya era inaplicable, por decirlo de alguna otra manera. Veíamos que con trabajos desde el ejercicio anterior, pues ya uno quedaba dentro de los rangos de cada una de las filas de esta tabla. O sea, realmente incluso a partir de este año, pagando el salario mínimo, pues nadie percibía menos de un salario mensual de 7,382, lo cual ocasionó que pues, ya no tuviera aplicabilidad. Situación que también generó, aquí vamos a lanzar un spoiler, pues que a partir del inicio de este ejercicio, y por lo menos lo que fue el periodo enero-abril, no hubiera una aplicación real y tangible del subsidio para el empleo. ¿Ok? Ahora bien, ¿cómo deben pagar el impuesto este tipo de contribuyentes? Los asalariados, que son trabajadores que forman parte de una empresa, de un centro laboral, de una unidad económica. La forma de tributar va a ser de acuerdo con una retención. El patrón o empleador se va a encargar de efectuar el cálculo, la determinación, la retención
y el entero de la contribución. ¿Sí? Esta retención de ISR va a ser de carácter mensual y va a tener el carácter de pago provisional. Ojo, aquí vamos a tener los primeros encontronazos, al menos así me sucedió a mí cuando me empecé a meter de lleno a este tema. Digamos por ahí las primeras situaciones que brincan en la cabeza, ¿no? A ver, espérame. Fíjate que yo tengo el asunto de que mi nómina la pago semanalmente. O fíjate que mi nómina yo la pago catorcenalmente, quincenalmente, cualquier otra variante. Y tú me vienes a decir que conforme al artículo 96, nótese que ya cambiamos de articulado. Estábamos viendo en el 94 qué implica o qué abarca el concepto de salario. En este momento estamos viendo cómo se determina la contribución. Y lo que más me hace ruido es que habiendo diversas temporalidades para efecto del pago de los salarios, pues que el artículo 96 prevé que esa retención es entero del impuesto, además de que va a tener carácter de pago provisional, va a tener una temporalidad mensual. ¿Sí? Esto es bien importante y ahorita si quieren tomar notita o lo quieren guardar ahí en un rinconcito de la mente, porque lo vamos a retomar más adelante. Aquí en este punto lo más importante es que tú sepas, ojo, que a la ley del impuesto sobre la renta no le interesa cómo pagues tu nómina. Tú la puedes pagar conforme a las necesidades en cuanto a tema de temporalidad que tú puedas tener. Y sin embargo, lo que sí quiero dejar claro y de manifiesto y que te lo guardes aquí, es que el cálculo es de carácter mensual. Hasta el anterior decreto del subsidio para el empleo, que teníamos aplicable de enero a abril, y que ya vimos que la tabla ya resultaba inaplicable. ¿Por qué? Pues a razón de que esa tabla nunca se actualiza, ¿no? No se le reconoce efecto inflacionario, no se establece alguna mecánica de actualización, al menos para aquel viejo decreto. Recordemos que a partir del 1 de mayo tenemos un nuevo decreto de subsidio para el empleo, y el hecho de que exista un subsidio para el empleo implica, te doy un pequeño adelanto, de que el cálculo de la contribución de los asalariados la vamos a tener que hacer en dos tiempos. Vamos a tener primero que determinar el impuesto sobre la renta que le corresponde al mes del trabajador y posteriormente determinar cuánto le aplica de subsidio para el empleo. Hasta el anterior decreto había esta dinámica que si en algún punto el monto del subsidio que le correspondía al trabajador era mayor a la contribución que había que retenerle, pues al quedar ahí, pues digamos una diferencia en rojo porque el subsidio es mayor al impuesto, esa cantidad en negativo o esa cantidad en rojo se le tenía que entregar al trabajador. Ya con la nueva dinámica del nuevo decreto para el subsidio para el empleo, no va a haber ningún tipo de aplicación de ese tipo donde se le tenga que devolver cantidad alguna al trabajador. ¿Listo? Vamos al artículo 96, lo tenemos ahí en pantalla. Ojo. Compartimos un extracto, parte de lo que es este artículo 96, haciendo ahí señalamientos respecto de lo que tenemos que entender. Sí, que esto es importante porque miren, a razón de esto se crean muchos mitos, ¿no? Se crean muchos paradigmas. Dice, quienes hagan pagos por los conceptos a que se refiere este capítulo. ¿Qué concepto se refiere a este capítulo? Ya lo comentamos, tema de salarios. Están obligados a efectuar retenciones y enteros mensuales. Para que no vayan a decir que lo digo yo, ¿eh? Digo, aquí se lee muy rápido, me voy una lámina atrás. Ahí yo sintetizo, ¿no? Yo hago una abstracción de lo que prevé la norma, pero aquí ya les comparto un extracto, ¿no? De lo que tiene establecido el artículo 96. Entonces, quienes hagan pagos por los conceptos a que refiere este capítulo, que propiamente son salarios, o incluso los conceptos que se asimilan a salario, están obligados a efectuar retenciones y enteros mensuales
que tendrán el carácter de pago provisional. Contador, ¿por qué pago provisional? Porque son a cuenta del impuesto anual. O sea, no son definitivos. Lo que estás haciendo son abonos al posible impuesto que te resulte como parte de tu declaración anual. Para efecto de esto vamos a aplicar la tarifa, que aquí les estoy mostrando la tarifa actualizada para 2024, y ahí con una simpleza de renglón me dice cómo tengo que hacer el cálculo. La retención se calculará aplicando a la totalidad de los ingresos obtenidos en un mes de calendario la siguiente tarifa. O sea, para que yo calcule la retención, tengo que sumar la totalidad de ingresos que un trabajador obtuvo en el mes de calendario. Y en este caso, una vez que aplico la tarifa mensual, lo que me resulte es el monto que yo le tendría que retener. Aquí viene la pregunta del $1,000,000. ¿Quién lo hace así? Habría que definir dos situaciones en lo que concierne, ¿no? La primera situación, eh, habitualmente estos cálculos ya los tenemos automatizados por parte de alguna aplicación, algún software. No quiero decir que sea absoluto. Habrá quien de pronto tenga 2, 3 trabajadores y tal vez tenga una hojita de cálculo. Todavía de pronto a lo mejor haga su CFDI de nómina dentro de la propia página del SAT, que acomoda líos, ¿no? Pero bueno, habitualmente lo más recomendable y lo que estadísticamente ocurre, pues es que las empresas esta parte ya la tienen automatizada. Eso sería lo primero que tenemos que observar. Aquí la sugerencia, ¿cuál sería? Bueno, habrá que validar que esa aplicación, habrá que validar que ese software, que ese programa, pues como tal, ojo, esté correctamente configurado, esté correctamente parametrizado. Y les voy a decir cosas básicas, ¿eh? Hay que revisar que estas aplicaciones estén actualizadas desde la parte que tiene que ver con indicadores, ¿no? Por eso los compartíamos como parte, ojo, de lo que es este material de apoyo en las láminas iniciales, el salario mínimo general, el que aplica la zona libre de frontera norte, el valor actualizado de la UMA. En este momento les estamos mostrando la tarifa actualizada, ¿no? O sea, ya con efecto inflacionario de lo que es el ejercicio 2024, ¿sí? Que en relación con la de 2023, dado que no se actualiza la hipótesis del artículo 152, la cual indica que cuando la inflación en un lapso de 3 últimos ejercicios excede el 10%, pues habrá que hacer un ajuste inflacionario. Pues nótese que no tenemos ninguna variante de lo que es 2023 a 2024. ¿Listo? Vamos a pasar de esta tarifa del artículo 96, que es el primer paso o el primer tiempo de este cálculo. Vamos a pasar a un decreto. Momentáneamente dejamos la ley del impuesto sobre la renta y vamos al decreto que otorga el subsidio para el empleo y que está vigente desde el pasado 1 de mayo. ¿Sí? Me dice que los trabajadores a que refiere el artículo 94 de la ley del impuesto sobre la renta podrán gozar el subsidio para el empleo que se establece dentro de este decreto. Este es el artículo primero del decreto e insistimos, ahí también se los pusimos de manera sintética, va a ser aplicable para trabajadores y de igual manera para la fracción primera del artículo 94. Más allá de que se trata de un concepto de asimilación, pues vamos a entender que realmente hace alusión a un cierto tipo de trabajador, como son los funcionarios, trabajadores de la federación, entidades federativas, municipios y miembros de las Fuerzas Armadas. O sea, aunque a ellos los asimilen, por el simple hecho de tener naturaleza de trabajador, les va a ser aplicable el decreto del subsidio para el empleo. ¿Vale?
Vamos al artículo segundo, que es el que prácticamente tiene toda la carnita para asar. Y bueno, yo lo que quisiera hacer énfasis aquí para nuevamente dejarlo ahí de manifiesto, dejarlo tangible, es las veces que se hace alusión al adjetivo mensual. ¿Sí? Me dice, se otorga un subsidio para el empleo mensual a los trabajadores que hace referencia el artículo primero de este decreto, cuyos ingresos mensuales que sirvan de base para calcular el impuesto sobre la renta correspondiente al mes de calendario de que se trate, no excedan de 9,081. O sea, para poder aplicar este decreto tenemos un tope o un límite. Cualquier ingreso por salario que en un mes de calendario exceda de 9,081 pesos, no va a poder gozar del subsidio para el empleo. Así que en este punto podríamos decir que del salario mínimo aplicable a zona libre de frontera norte ni hablamos. No les va a corresponder aplicar el subsidio para el empleo. Para los que perciben arribita y en tanto no excedan de 9,081 del salario mínimo general aplicable al resto del país, pues hablamos, ¿no? Tendremos que voltear a ver si efectivamente les es sí o no aplicable este tema del subsidio para el empleo. Entonces, primer dato importante, únicamente aplica para ingresos mensuales que no excedan de 9,081. La siguiente pregunta, contador, ¿qué tabla vamos a utilizar? ¿Qué creen? Les tengo una noticia, ya no tenemos tabla. Tenemos una mecánica o una dinámica para calcular el monto del subsidio. ¿En qué consiste esa dinámica? Pues que vamos a tomar el valor mensual de la UMA, que es la UMA, la unidad de medida y actualización, el valor mensual que en este momento está vigente y así desde el pasado 1 de febrero es un valor mensual de UMA de 3,300.53. A este valor mensual de la UMA lo vamos a multiplicar por una tasa porcentual del 11,82. Y esto me va a arrojar como resultado un monto de 390.12. ¿Listo? Luego entonces, oiga, conta, si no hay tabla, ¿por qué tiene ahí una tabla? Bueno, pues esta tablita la ideamos. Y si revisan en redes, revisan ahí con diversos colegas, pues definitivamente no soy el único que se le ocurrió. Nos permitió salir al paso para aquellos cálculos que hacemos de pronto en Excel o en una hojita de cálculo. Porque aquí viene el segundo tema importante. Yo les decía, lo primero, la mayoría de este proceso lo tiene automatizado. ¿Cuál fue la sugerencia? Pues valida que esté bien configurado, valida que esté bien parametrizado, que tenga los indicadores actuales, los que están vigentes. Y viene el segundo comentario, ¿no? Para efecto de una correcta parametrización y configuración, tendríamos que monitorear y validar esa correcta configuración, como lo que nosotros siempre sugerimos. Del cúmulo de trabajadores que maneje tu empresa, toma una muestra, ¿no? Toma unos 3, unos 5, el número de trabajadores que tú consideres, de los cálculos que te arroja tu software. Y corre unos cálculos de manera manual o semiautomatizada dentro de alguna hojita de cálculo, alguna hoja de Excel. Y si llegamos a cantidades similares o idénticas, pues invariablemente está bien configurado ese sistema. Ahora, yo les decía, ideamos esta tablita, no viene como tal esa tabla, ni la busquen en el decreto porque no la van a encontrar. Ideamos esa tablita tomando como base o punto de partida la tabla que anteriormente teníamos en vigencia. Nos dimos cuenta que con el tope que son 9,081 y con ese monto único de subsidio que son 390.12, por lo menos se podía armar una tabla con dos filas. La primera fila diciendo que desde ingresos de 0,01 hasta 9,081 corresponde la 21 cantidad de subsidio para el empleo aplicable,
y de 9081.01 en adelante, pues ya no corresponde nada. ¿Listo? Esto nos permitió incluso salir al paso cuando todavía diversos proveedores de software de nuestros clientes pues no tenían como el parche, ¿no? O la actualización del software de nómina. Entonces, pues ahí está, por si les es de utilidad, por si lo pueden aplicar para su plantilla de Excel u hojita de cálculo, ¿sí? Hay un último comentario. Este artículo segundo me señala que la figura del subsidio para el empleo no va a ser aplicable a primas de antigüedad, a tema de retiro e indemnizaciones o, de hecho, a cualquier otro pago por separación. ¿Estamos? Bien, pues vamos a continuar. Denme un segundito. Vamos a cambiar de página del material. Y bueno, miren, ¿qué observan en pantalla? Tenemos un cálculo mensualizado. Estamos tomando como punto de partida lo que es el salario mínimo general. Entonces, lo que estamos haciendo aquí como parte del procedimiento es mensualizarlo. ¿Listo? Entonces, una vez que ya lo tenemos ahí mensualizado, lo único que estamos haciendo es elevar el salario diario, que es el mínimo general aplicable al resto de la República, que no es zona libre frontera norte. No hicimos un ejemplo con zona libre frontera norte porque quedamos fuera del rango, ¿no? Voy a tomar los 248.93, que es el monto mínimo de salario que diariamente debe percibir un trabajador. Lo voy a multiplicar por 30 y voy a obtener el salario mensual. A este salario mensual le aplico la tarifa conforme a la dinámica que muchos de ustedes ya conocen. Ojo, si son primerizos, si nunca han aplicado una tarifa porque nunca le entendieron, nunca se los enseñaron a hacer, o porque todo lo resuelve el software y no habían reflexionado de ese tema, déjenme decirles que no es algo tan complejo, ¿no? Incluso podríamos tomar como base o punto de partida este cálculo que tenemos ahí. Nótese que tengo del lado izquierdo un tipo machote, un tipo formatito, formulario, con el cual yo estoy aplicando la tarifa mensual. ¿Sí? Seguramente ya notaron que dice base gravable, menos límite inferior, igual al excedente, y súmale el número que pensaste y quítale el que no sabías. Ah, bueno, todo eso no se preocupen. Todo esto viene como parte de una dinámica prevista en la ley. Bueno, no como tal en el capítulo 1, ¿no? En algunos otros capítulos nos da luz de cómo se debe aplicar esta tarifa para otro tipo de ingresos de personas físicas, y en versiones anteriores de la ley del impuesto sobre la renta, ya ven que habitualmente pues prácticamente se abroga toda la ley y se crea una nueva en diversos momentos de lo que es la historia de México. Y bueno, de hecho la última ley de impuestos sobre la renta que tenemos vigente, ya con algunas reformas, ya con algunas modificaciones, es la que tuvo origen en 2014. Pero bueno, no me quiero desviar. Al punto que voy, que eso de que ven que resta el límite inferior y que al excedente aplícale un porcentaje y eso, a veces ahí centramos toda nuestra energía en querer entender el por qué, qué estamos haciendo ahí o a razón de qué estamos restando, multiplicando, sumando. No se preocupen, tómenlo como un procedimiento. Tómenlo como parte de la mecánica de aplicación de la tarifa. Si se fijan, lo que está haciendo las veces de base gravable es el salario mensual. A ese salario mensual me dice que le disminuya el límite inferior. Aquí es donde vamos a empezar a utilizar la tarifa. Tengo la tarifa al lado y tengo 4 columnas. Las primeras 2 dicen límite inferior, límite superior. Entre las primeras 2 columnas voy a ubicar el rango del monto de mi base gravable.
Si se fijan, 7,467,90 se encuentra en el tercer renglón. De hecho, por eso lo marcamos de color azulito. Porque es una cantidad que está en el rango de 6,332,06 y 11,128. O sea, no es menor a 6